Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Relatos escalofriantes de ayer, hoy y siempre. Comenzamos. Hay una coincidencia entre muchos y muchas que se dedican a la brujería, que establecen su lugar de trabajo, su casa de ejecución de rituales, conjuros y demás, siempre donde termina la ciudad, donde empieza el campo. En el caso de este México de ayer, no el de hoy. Quizás porque en pequeño espacio llamado huerta que se podía tener, pues podían tener las gallinas, los gallos que iban a utilizar para algunos de sus rituales, sembrar aquellas plantas que les apoyarían para la realización de rituales. Y es cierto que muchos brujos y chamanes pues eran una especie de todoterreno, entiéndase. Eran médicos de cuerpo y alma. No solamente iban las personas a pedirles un conjuro para quitar el mal de ojo, una esencia para enamorar al hombre prohibido, o quizás alguna especie de maleficio conjurado contra el enemigo odiado y nunca vencido. Pero la historia de hoy trata de Petra. Y doña Petra, pasando la Revolución Mexicana, cuando en la ciudad de Durango se había acomodado y desacomodado cada uno de los estratos de aquella próspera capital estatal, paso a pasito, sin decir prácticamente ni agua va, llegó quién sabe de dónde, dicen que de la sierra, y doña Petra se estableció en la calle Ciénega. Serían las orillas de la ciudad para aquella época. Ahora pues donde estaba la Acequia Grande. El tiempo que yo viví por ahí pues ya completamente pavimentado hace unos 20 años. Pero sí recuerdo la colonia Azcapotzalco. Yo vivía por Analco. Pero regresemos a la historia de doña Petra. Dicen que llegó de la sierra. Dicen que no estableció ni un letrero. Que lo mejor fue establecer más bien el corre la voz. Y poco a poco la gente se enteró de que había una curandera. Pero así se decía porque para la pía sociedad y sociedades pías de la época no habría que utilizar el término de bruja, de chamana. Bueno, llegó el primero de los clientes. Pásele, por favor. Y aquella casa de 2 cuartos con huerta trasera olía a copal quemado, colgando con hierbas medicinales por cada uno de los extremos de las vigas. Pero aquel señor traía una dolencia que no curaba el boticario ni el médico del centro de la ciudad, y se la curó. Y se corrió la voz. Al punto es que ella solo atendía martes y jueves. La gente lo sabía porque si estaba la puerta abierta, se formaba la fila. Si estaba la puerta cerrada, ni caso hacía que tocara. Y fue coincidiendo que martes y jueves veía uno la puerta abierta y filas de personas de todos tipos. Quienes se iban para polvos para enamorar, señoras casadas que querían algún menjurje para dominar a los maridos celosos, algún taur que ponía su chalán porque era hacendado, porque era ranchero, y que les
esperara y que guardara lugar para cuando entrara y pedirle algo. Porque eso sí, doña Petra no atendía peticiones de terceros. Tenían que acudir de manera personal porque ella diseñaba su fórmula, su brebaje, su amuleto, viendo a la persona, mirándola a los ojos, conociendo su aura. Y tenía un altar con imágenes de diferentes santos: San Cipriano, San Procopio, San Damián, también obviamente la Virgen de Guadalupe. Y se fue corriendo la voz en aquel Durango de principios del siglo XX, y gente de todos los estratos sociales acudía a ver a doña Petra. Y aquellos por las noches que iban caminando al amparo de la luna, dicen que ya por la medianoche, arriba del techo de la casa de doña Petra, uno podía encontrársela, no haciendo tai chi, sino algo extraño, parecido. Ademanes, adivinaba uno una especie de susurros y hasta muecas en su cara, que por ser de noche pues no podía uno distinguir. Pero sí giraba los brazos, hacía una suerte de contorsiones, llamaba, aparecía los 4 puntos cardinales y de repente el viento soplaba más fuerte. Y mientras doña Petra era más admirada que temida, las casas fueron acercándose a su propia residencia, y aquellos vecinos que la contemplaban como una especie de curiosidad, pero al mismo tiempo de doctora espiritual y física, se dieron cuenta que también en los viernes primero doña Petra se daba sus paseos nocturnos e iba hacia el centro, donde veía que se hacía una cruz y esperaba que dieran las 12 de la noche para agarrar un gallo y sacrificarlo en plena noche, regando aquella sangre en cada uno de los 4 extremos de aquella encrucijada de las calles del centro de la ciudad, y pronunciaba una serie de palabras cabalísticas. Incluso algunos parecían escuchar que los perros empezaban a ladrar con frenesí cuando aquellos rituales de viernes primero los realizaba aquella mujer, querida y a la vez temida. Y a la hora de terminar el conjuro, dado que ya nadie pasaba por esas calles a la medianoche, se acostaba en forma de cruz, bien estirados los brazos, sin doblar las piernas, contemplando las estrellas, poniéndose en forma de trance. Y aquellos que caminaban preferían no burlarse, pero al día siguiente decían: fíjate que vi a doña Petra allá en aquel crucero de 20 de noviembre Hidalgo. Sí, como que roncaba, como que emitía unos ruidos muy extraños. Y de hecho sus mismos clientes llegaban a preguntarle: doña Petra, ¿que la vieron el otro día, o mejor dicho, la otra noche en aquel crucero? Ah, sí, ahí estaba. ¿Y por qué mata una gallina y por qué riega la sangre y se pone en el piso? Bueno, es que los dones que tengo, precisamente, los recibo y se conservan en la medida en que yo hago esos rituales cada mes. Digo, si no quieren que yo les ayude, no hay problema. ¿O no, doña Petra? Cada quien es libre de hacer lo que le da su gana, de noche o de día, o de mediodía o de madrugada. Simplemente es la curiosidad de este pueblo, ya sabe cómo es chismosa la gente, ¿no? El punto es que llegó la modernidad. Y sí, había ya más doctores en aquel Durango creciente, viviendo de la madera, de la agricultura y también del gobierno, hay que decirlo. Y doña Petra, con martes y viernes filas llenas de atención espiritual, de atención física o material. Incluso funcionarios del gobierno del estado, grandes dueños de almacenes de ultramarinos, dirían de aquella época,
y fue envejeciendo, porque nada es eterno, mientras doña Petra fue acumulando arrugas y reduciendo su estatura. A la par que la ciudad crecía, doña Petra se empequeñecía. Y no tenía familia. Ciertamente los vecinos platicaban con ella y la visitaban. El punto es que un día, un viernes, y viernes primero, la puerta ya no se abrió. La vecina fue y le tocó. Doña Petra, ¿se encuentra bien? Ya se va a juntar la fila. Nada. Las palomas de arriba de su techo volaron justo al amanecer. Volvieron a tocar. La gente se había acercado. Empezaron a sospechar que quizás había dejado este mundo. Abrieron la puerta, la forzaron y encontraron, con tremendo dolor para todos aquellos, que efectivamente en su lecho estaba doña Petra. La noticia de la finalización de su existencia fue un reguero de pólvora, y a todos, ricos y pobres, fueron, miraron, chismearon, y casi que había una gran fila para entrar a la casa cuando algunos de los vecinos dijeron: vamos a respetar el cuerpo de la señora. Y preguntando entre unos y otros y entre los que habían sido beneficiados, porque hay que decir que doña Petra disparaba según su gusto. Hubo a quienes no les cobró nada, a otros unos cuantos centavos. Algunos funcionarios les pidió alguna cantidad y a otros más bien que ayudaran a terceros. La cuestión es que se organizaron los vecinos, se organizaron algunos políticos, convirtieron aquella casa en una capilla ardiente, consiguieron un ataúd, ahí mismo se hizo el tratamiento de su cuerpo y organizaron una suerte de romería en la cual todo el mundo entraba y ya saben, las plañideras organizaban los rosarios. Y así que mientras unas personas lloraban, otras hacían recuento de las acciones positivas de doña Petrita, y algunos ultraconservadores decían que ella más bien era aliada del mismísimo demonio. Era el viernes primero del mes de noviembre, cercano al Día de Muertos. La cuestión es que para aquellas épocas y para los velorios tradicionales de pueblo, al muerto no se le dejaba en ningún momento. Los familiares tenían que quedarse, vamos a decirlo así, a dormir con él, ya sea la casa. Y si era en una casa funeraria, pues ahí se tenían que quedar, mientras amigos, mirones, conocidos, pues ya se retiraban a contar de qué se habían enterado en aquella época. El punto es que no tenía familiares ahí. Y algunos vecinos dijeron: bueno, nosotros nos quedamos. Acompañaremos a este cadáver en su última noche de estancia entre nosotros, los duranguenses. Y fueron pasando las horas y se oscureció. Eran muy pocos los vecinos que estaban ahí en medio de las velas, entre bostezos y cabeceos. El punto es que se escuchó a lo lejos el reloj de la catedral, que estaba dando las 12 de la noche. Y mientras aquel reloj sonaba, el viento arreció. Y entrando a aquella casa de doña Petra, aquella capilla ardiente, llegó un perro enorme, un perro negro, sumamente lanudo, que primero recorrió toda la habitación. Pareció que le dio el visto bueno a los que estaban ahí, que iban a contemplar una suerte de prodigio o de milagro. Y así como movía la cola y demostraba cierta amistad o cierta simpatía por los que estaban ahí, en menos que lo digo, el perro, dirían ellos. Otros dirían el mismo viento que se colaba por las ventanas. Se apagaron las velas con las que se alumbraba aquel cuarto y aquel cuerpo.
sintieron como que el perro saltó ahí al ataúd y empezó a ladrar, empezó a aullar. La gente se asustó, algunos salieron. Vayan por una linterna, sí, vayan por favor. De hecho salieron todos, caminando, consiguieron un quinqué de esos de petróleo, lo encendieron y luego un segundo. Vamos a acompañar a doña Petra, espero que el perro no le haya hecho nada. Pero el perro ya no ladraba. Supusieron que el perro ya no estaba. La cuestión es que entraron a la casa, amainó el viento, y para sorpresa de aquella concurrencia, el ataúd estaba ahí, las velas se encendieron, pero el cuerpo de doña Petra había desaparecido. Aquel ataúd que contenía los restos mortales de la mágica señora de la curandera, de la chamana, de la bruja, estaba vacío. ¿Qué ocurrió? Nunca se supo si aquello fue un ardid o una treta realizado por algún otro brujo que quería quedarse el cadáver de doña Petra. Ya saben que luego utilizan ciertas partes para algunos conjuros de magia negra. Otros piensan que a lo mejor no se había muerto, que quizás estaba cansada de vivir ahí en esa tierra de Dios y María Santísima, o tierra del cine que pronto se convertiría y adquiriría ese mote. O la mayoría de la gente sí creyó que ahí hubo algo de magia y que transmutó y se vaporizó aquel cuerpo y que la bruja se fue dentro de aquel perro que ladraba y escapaba. La cuestión es que el perro siguió por ahí y por miedo o por respeto lo trataban bien. Se volvió un perro adoptado por aquella colonia. El recuerdo de doña Petra no perdió, pero disminuyó. Y algunos dicen, quizás de los más viejos que todavía tengan a bien platicar con nosotros, si vamos por ahí, que doña Petra y su espíritu caminan ahí por la calle de Ciénega, y que a veces es ella y se ve su silueta, y a veces es el perro monumental, y aquel recuerdo de la bruja buena de doña Petra sobrevive, aunque sea de a poquito, en el recuerdo de aquellos habitantes más tradicionales. Y si usted va por la noche caminando, no se asuste si alcanza a ver por ahí, en la madrugada o a la medianoche, la silueta de una persona en la parte alta de esas casas viejas, haciendo ademanes, ronroneos o susurros, extendiendo los brazos. O si va por ahí por alguno de los cruceros que están cercanos a los templos del centro de Durango, quizá le parezca ver una mujer en forma de cruz acostada justo en el crucero de esa calle. ¿Será doña Petra, la magnífica curandera de Durango? No lo sabemos. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriba, opine, asienta, disienta, crónicasdeespanto0@gmail.com. Nos vemos la próxima semana.